Hola Santi, no se te oye. Ahora Hola, sí. hola, ¿Estás? estoy. Vale. Hola, buenas a todas y todos. Continuamos una semana más de confinados. Espero que los esté llevando lo mejor posible. Ya llevamos más de un mes, señoras y señores. Nada, la conferencia de hoy, bueno, el seminario de hoy lo va a hacer Santi de Vitale. Para los que no lo sepáis, Vitale lo forman Lucía Chover, Carlos Folk y Santi Martín. Es un estudio de interiorismo y bueno, lo que realmente les caracteriza a ellos y lo que es su moto podría ser que ellos creen que el diseño es una herramienta para el posicionamiento de las marcas. Y bueno, yo y Santi ha venido a explicar un poco cómo podemos hacer para que a partir de ahora muchos nos va a tocar trabajar desde casa o pasar más horas en nuestros pequeños espacios de trabajo, cómo puedo hacerlo de una manera más o menos cómoda, hacerlo más habitable y más agradable, ¿no? Ahora nos lo explicas tú un poquillo, ¿vale? Sara, te dejo, yo apago y sigues tú. Ay, espera. ¿Vamos? Bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la escritora por la oportunidad de compartir esta sesión de viajes contagiosas. Es una iniciativa súper interesante. Mi enhorabuena, un ciclo que nos permite profesionalmente, mentalmente desconfinarnos en estos días que estamos así un poco apáticos, un poco con ganas de que nos dé el viento fresco. Bueno, por supuesto, muchas gracias a todos los que estáis conectados, a todos los que habéis decidido echar un rato aquí con nosotros hoy. Y yo voy a ir directo al grano porque tengo una sesión intensa. Santi, perdona, el audio no se te oye muy bien. ¿No hay buen audio? No, no lo sé, ¿te estás moviendo o estás tocando algo? No. ¿Ahora? Ahora bien. ¿Mejor? Sí. Vale. Que había un papel por aquí. Vale, Ah, vale. perfecto. Vale, perdón. Gracias, Eva. Bueno, para mí ha sido un reto generar una presentación, porque según vas profundizando en el tema, al final acabas viendo de que esto se queda corto y la pastilla de información va a ser contagiosa. Así que vamos allá. Bueno, el primer bloque que vamos a tratar es el del mobiliario. Vamos a ver cosas un tanto genéricas y también otro tipo de cosas mucho más específicas, mucho más frikis, mucho más profesionalizadas. Pero bueno, yo creo que el objetivo va a ser conseguir que todo el mundo tenga un clic sobre algo o algún tipo de consejo, algo que le inspire, que le permita pues, aplicar después en su día a día, en su oficina o en su espacio actual confinado. Puede parecer evidente, pero el elemento de mayor valor a la hora de trabajar es la silla. En este país, invertir en un colchón ya es un mérito, invertir en una silla ya parece que sea como un milagro, ¿no? Entonces, es importante que nos Santi, perdón, gastemos. Santi, el sonido se te oye fatal. Sí, Sí. vale. Mira a ver si tienes cascos con micro o algo. Ostras, pues no debería ser. A ver. Pero el vídeo es estable, El ¿no? vídeo es estable, el sonido es fatal, es como si tuvieras un chisporroteo raro por ahí, no lo sé. Como si te estuviera rozando el micro o algo. Pues ahí así que no lo entiendo. ¿Sigue escuchándose mal, Eva? Por ahora no, si se oye mal te volveré a dar, te volveré a cortar. Vamos a ver si es una cuestión de la señal o qué puede estar pasando. Vale. Vale, pues continúa, perdona. Sí.
Bueno, el tema de la silla es fundamental porque el bienestar a la hora de trabajar, la salud, el confort, la higiene postural es básica para que al final de la jornada laboral no estemos sufriendo dolores de espalda o cualquier otro tipo de lesión que se cronifique. Hay una última generación, tampoco vamos a entrar en mucho detalle, pero sillas que permiten acompañar. Lo importante aquí es que la silla acompañe el movimiento del usuario. Hasta este momento lo más elemental era lo que veis aquí a la derecha arriba, que es el sincro, que lo que hace es que el movimiento del respaldo y del asiento se sincronizan, por eso se llama sincro, digamos que la bancada, la parte del asiento, se levanta de la parte delantera cuando el respaldo se va hacia atrás. Este tipo de gestos o el side to side o el 360 lo que nos van a dar es un acompañamiento constante, un contacto constante de la silla con el usuario. Entonces esto es básico a la hora de mantenerse cómodo. Otro de los elementos de confort básicos es que la bancada de la silla se pueda acercar a la mesa o separar para que lo que llamamos en diseño de producto la sentada de la silla, vulgarmente donde yo puedo meter el culo hacia atrás y estar bien apoyado, bien recogido y las piernas bien puestas en la silla, sea correcto. Entonces, esa regulación de la bancada es muy, muy importante. Otra de las necesidades es que la silla quede bien cerca de la mesa para que no me tenga que estar yendo hacia adelante. Entonces, para esto es fundamental el tipo de brazo que tiene la silla. Los brazos actuales de las sillas de oficina de gama media ya tienen brazos de este tipo que llamamos brazos 3D, que permiten orientar completamente y dar continuidad en lo que es el reposabrazos con el sobre el tablero de la mesa. Esto es muy importante a la hora del confort. Otra cosa muy interesante, sobre todo para estos climas del levante, de la humedad, de esta zona mediterránea, es que el respaldo, sobre todo en verano, transpire. Adquirir sillas de rejilla, sillas que hagan que esa humedad que se acumula en nuestra espalda transpire bien y que haga que no nos genere que el confort sea correcto. Y otro consejo muy rápido respecto a las sillas es que trabajéis con sillas de ruedas de goma blanda. Son este tipo. Sobre todo cuando trabajáis sobre una superficie más dura, el confort que vais a notar a la hora de trabajar es mucho mayor. Una tendencia clara, el nomadismo. Este es un producto de Vulcan, la empresa alemana. Es fácil de transportar, es ligero. Lo que nos está permitiendo es generar reuniones en cualquier espacio. No hace falta tener en una oficina pequeña una necesidad de una sala de reuniones porque yo las reuniones las puedo montar de manera rápida en cualquier espacio y coger este elemento que es fácil de transportar y acercarme a la mesa de cualquier compañero, hacer pequeñas reuniones informales, prescindir de sillas de confidente que llamamos, ¿no? Que son la típica silla que va de acompañamiento. En esta tendencia también tenemos otro producto que es muy, muy, muy innovador, muy interesante, que es el stool tool de cosas de Cricut para Vitra. Este producto sigue la misma filosofía que tienes al diseñador, una pieza económica, muy simple, apilable, de plástico, que me da una versatilidad tremenda y que es nómada. Esa es una tendencia muy, muy, muy importante en las oficinas desde hace un tiempo hacia acá, que es que las piezas se puedan desplazar rápidamente y generar cualquier tipo de interacción entre los usuarios de ese espacio. Y esta además pues, te permite apoyar el portátil, escribir, una evolución de esa silla de paleta convencional. Otra de las tendencias, y muy interesante, es las mesas en isla. La mesa en isla lo que te va a permitir es una electrificación única, que la iluminación, que los cables se conduzcan todos por un solo espacio, que no queden vistos, que haya versatilidad a la hora de configurar los puestos de trabajo. Y fijaros también aquí esa tendencia a poder generar reuniones informales con simplemente un punto para hacer una reunión rápida. Es importante no estar muy cómodo, no se pretende que la gente se apoltrone en las reuniones óptimamente, que no se hagan largas, sino que ya el propio mobiliario me haga que sea ágil a la hora de estar, porque si es muy cómodo, pues la reunión se va a alargar más de la cuenta.
en la cultura corporativa de las entidades. El mobiliario está permitiendo un intercambio de documentos, de información, pero cada vez son objetos compartidos en la oficina, pero de un tamaño menor. Ya no con la digitalización, ya los documentos, ya no hay tanto carpetón de papel, ya son objetos más pequeñitos, son como el deck, la colección Deck de Famo, como podéis ver que hay un montón de pequeños huecos, pero ya no está el típico book, la típica cajonera grande que había antiguamente y que era como el elemento de almacenaje, por ende, ¿no? En este caso son pequeños huecos de almacenaje que quedan muy bien ocultos, que sobre todo dan mucha conectividad. Esto es un parámetro básico, ya lo sabéis todos, el encontrar un enchufe siempre a mano, el encontrar una clavija para conectar un cable de red, la conectividad y la electrificación de los puestos de trabajo en las oficinas y el ocultar todas esas instalaciones que siempre son desagradables y incómodas. Bueno, esto podríamos llamarlo la montaña viene a Mahoma, ¿no? El Dancing Wall de Vitra lo que está es un elemento modular, es un elemento nómada, otra vez más, ya veis que las ruedas es la tendencia, el poder desplazar las cosas rápidamente, y con un montaje muy simple sobre una estructura estandarizada y muy modular, puedo ir generando distintos elementos que voy a poder trasladar a cualquier parte de la oficina para generar una zona de trabajo improvisada. Ahí veis distintas configuraciones con televisión o con una pantalla o con almacenaje, etcétera, etcétera, etcétera. De todos, yo me quedo con este, desde luego, el hack, también de Vitra. Este es un elemento, a mí me parece muy bizarro, muy interesante ya desde el propio material, ¿no? Este tablero ese que tiene esas soluciones como los pasacables, muy simples, es muy fresco, es un producto que además permite una regulación en altura con unos elementos muy rápidos, es todo muy plegable. Ahora veréis este vídeo. A ver, os lo pongo, aquí lo tenéis. Bueno, ya habéis visto el concepto de cómo hackea el espacio, de cómo viene de la cultura corporativa de las .com, de las empresas de Silicon Valley, que están generando muchísimo tránsito de trabajadores que vienen de una sede de Alemania a una de Estados Unidos y tienen un tránsito tremendo. Entonces, el concepto de cómo hackean el espacio, de cómo rápidamente intervienen en un espacio, se montan un trozo de oficina en cualquier sitio, y esta es la tendencia en la descentralización y el que la oficina sea súper versátil. Bueno, otro bloque muy importante que he desarrollado para la charla es todo lo que tiene que ver con el ruido y las soluciones de acústica. Aquí tenéis datos importantes, ¿no? Cada 11 minutos hay distracción. La distracción, el estrés, la baja de productividad, los ruidos son un compañero muy desagradable para los espacios de trabajo. Y contra esto es algo que se está luchando desde el mundo del diseño, y todas las empresas que están trabajando en mobiliario de manera puntera están introduciendo soluciones que son muy sorprendentes y que es importante que ya se empiecen a trabajar. Aquí veis los decibelios habituales de ruido, lo podéis medir, hay apps que pueden medir con vuestro móvil los decibelios que tenéis en una oficina. Lo normal en una oficina son unos 60 decibelios. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que más de 55 decibelios no es sano. Entonces, el controlar ese nivel de ruido en los espacios de trabajo es súper importante. Hay datos como que el ruido a partir de 75 decibelios empieza a ser doloroso, dañino. 120 decibelios ya resulta insoportable. Estar 2 horas sufriendo un ruido de 100 decibelios genera un malestar que el oído necesita 16 horas para compensarlo, el estar 2 horas a 100 decibelios. Entonces, todos estos datos parece que son un poquito
poco conscientes del ruido y es algo que en las oficinas, especialmente en cualquier espacio, pienso yo, pero en las oficinas debemos de trabajar con cuidado. Aquí, aparte de los decibelios, tenéis otro dato importante a la hora de hablar del ruido, del sonido, que son los hercios, que es la frecuencia. No solo es el nivel, el decibelio que mide la presión de ese sonido, ¿no? El volumen, llamarlo de manera coloquial, sino como el tipo de sonido que es de frecuencia alta, como podrían ser esta longitud de onda, que es una frecuencia muy, muy seguida, a los tonos medios, que es la de la voz humana, 250 a 2500 hercios, y después los tonos más bajos, que son los que menos molestan, y suelen ser los de vibración menor. Eso también es importante porque cuando trabajamos la acústica hay que saber que hay que proteger acústicamente, y de esto hablaremos ahora, de esos sonidos que tienen este tipo de frecuencias. ¿Qué pasa con el sonido? El sonido se emite, sale de la fuente de emisión, llega al material, llega al cuerpo, llega al objeto y se transmite, se rebota, se refleja. Gráficamente ocurre esto. Se emite y empieza a rebotar. Empieza a rebotar como la luz, hasta que desaparece. Pero ese rebote, ese recorrido, es lo que llamamos la reverberación. Básicamente el eco, ¿no? Tú tienes un sonido, pero lo que te molesta no es el sonido en sí, que también, es cómo se repite ese sonido en el tiempo por el rebote que va teniendo en las diferentes superficies hasta que se debilita y desaparece. Esto es lo que llamamos en acústica las reverberaciones, contra lo que hay que luchar. Y ahora os explico a qué me refiero con esto. ¿Qué tipos de lucha o cómo podemos trabajar el sonido para debilitarlo? Bien, con la difusión, el sonido llega y se rompe de una forma más débil. Bien, con la atenuación, aquí sí que ya estamos luchando contra el sonido de manera más eficiente. O bien lo óptimo, que es la absorción, es decir, que el material, que el objeto se quede con ese sonido y lo atrape. Aquí veis un material cualquiera, imaginaros un vidrio, una pared de vuestra oficina, que recibe el sonido y cómo lo refleja. Nosotros podemos hacer un tratamiento con un material fonoabsorbente que lo que haga es reflejar el sonido, pero rompiéndolo, generando un reflejo de ese sonido más débil. Y otra forma de tratamiento que sería meter un material fonoabsorbente que realmente lo que haga es absorber ese sonido, que es lo óptimo. Este es el óptimo en el tema de conseguir una adecuación acústica para un espacio. Aquí tenéis el típico material que conoceréis todos de las salas de conciertos, de las salas de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, son materiales muy esponjosos, con muchas caras, que lo que hacen es generar ese rebote, romper ese rebote y absorber la mayor cantidad de sonido y evitar su reflejo, su propagación. Un truco para saber cuáles son los materiales sin saber mucho de acústica: cuanto más blandito, más mullido y cuanto más agradable sea el material, mejor funciona a nivel acústico. Eso es un dogma. Aquí tenéis los que serían los materiales más absorbentes, blanditos, una alfombra, el foam, la gente, los cuerpos de la gente en sí, los textiles y después los que producen mucha reverberación, mucho reflejo de sonido e incomodidad acústica, que es el ladrillo, que es el vidrio, que es letal, el cristal es de los peores, el metal, la madera dura. Y aquí tenéis lo que sería cómo se comporta cada material a distintas vibraciones, a distintos hercios. Entonces, ¿cuál es la capacidad de absorción, el coeficiente de absorción? Sobre 10. Esto es 0,03 sobre 10. Empezáis a ver el ladrillo, lo que es un material más poroso o lo que son materiales que, como una alfombra, los textiles que os decía antes, la comparación en cuanto al nivel de absorción de esos materiales, tanto si los trabajamos en paredes o en suelos. Y esta es la siguiente parte que os enseño. ¿Cómo se trabaja la acústica? Paredes, suelos, techos y objetos. Vamos a ver todos. Un consejo de diseño, que no es fácil, es que las paredes no sean perfectamente paralelas entre sí. Eso ya es una mejora de la acústica, porque va a reflejar el sonido de una manera
más interesante, mucho menos molesta. Entonces, el que haya una pequeña inclinación entre las paredes, algo que no es fácil de conseguir, si cuando se diseña un espacio se puede prever, en los techos sobre todo. Entonces, como esto no suele ser lo fácil, lo que tenemos que hacer es intervenir las paredes y los techos con materiales fonoabsorbentes. Y hay recomendaciones sobre qué zonas en función de si el espacio es pequeño, si el espacio es de techos bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ejemplos y así vais viéndolo. Típica sala en una oficina, como lo de el fumadero de los aeropuertos. Bueno, pues esto es el sitio donde puedo meter a la persona que va a hacer ruido en un espacio de trabajo. Bueno, es una solución, pero en la tendencia actual de las oficinas abiertas, de los open office, de las oficinas sin tabiques, pues esto no es la solución realmente. Entonces se tiene que ir trabajando esos espacios. Por ejemplo, los techos, estos típicos techos que llevan un tratamiento acústico y que lo que van a permitir es absorber parte de ese sonido. Eso es lo primitivo. Estas son Baux, por ejemplo, es una marca que está trabajando muy bien esos materiales, los coeficientes de absorción. Hay materiales que llegan a absorber el 95% del material que reciben. Aquí tenéis los hercios de la voz humana, que sería entre 500 y 2000, y en este es el punto donde trabajan bien. Han desarrollado un montón de formatos, un montón de acabados, con el objetivo de que se integren bien en el espacio y no sean un pegote, no sea una solución postiza. La integración en cuanto a interiorismo es generar ese tipo de soluciones que sean decorativas y que no sean, que se integren de alguna forma, como murales, como soluciones lo más decorativas y lo más integradas al fin y al cabo. Interesante la visita a la web de este fabricante, tiene más de 500, 600 propuestas de cómo generar recubrimientos en zonas de trabajo fundamentalmente. Ahí veis una cantina, zonas de reuniones, el nivel de mejora acústica en una sala de grabación. Ahí ya están interviniendo incluso los techos para generar la mínima cantidad de rebotes del sonido y que el sonido no se propague, se queda absorbido. Otro fabricante del cual soy muy fan es de Born, holandés. Tiene un material que está generado con botellas recicladas que con un proceso muy simple lo trituran y generan este material, que es como una lana, y esa lana es como una especie de fieltro que ellos hacen en planchas para acabar generando este tipo de soluciones acústicas en paredes y en techos. Esto es lo que llamamos en Vitale la patata frita. Y la patata frita, fijaros cómo la podemos aplicar en paredes, la podemos suspender bajando más cercano a la fuente de emisión, o personalizarlo con un tratamiento de taladrado simplemente. Esto va en contra de este tipo de baffles de sonido que son lo que a los interioristas pues, nos horrorizan, ¿no? La típica solución postiza de última hora que cuando no se ha tenido en cuenta el problema acústico, lo habréis visto en algunos sitios, planto cualquier cosa de cualquier forma y la solución es terrible. Heising es otro fabricante con este tipo de materiales también, que desarrolla un montón de tipos de productos, pero con sus propiedades acústicas. Fijaros cómo están generando mucha onda, que es la forma de que, lo que os decía antes, esas superficies que no sean planas para que absorban y generen la mayor fonoabsorbencia. Hay soluciones muy interesantes y que ya son mucho más estéticas. Aquí proponen elementos decorativos. Nosotros hace unos cuantos años hicimos un proyecto en una tienda de moda de Castellón, de ropa, y como solución tiramos de un material de alta tecnología que conoceréis todos cuando visitáis ferias, que es la moqueta ferial, a 1,10 el metro cuadrado, y nos generamos unas lámparas que cosimos a modo handmade y una serie de molinillos que los usamos a nivel decorativo. Esto más lo cuento, no fue una solución pensada como acústica, sino más como decoración de bajo coste. Pero también pensad en que son soluciones que son materiales muy económicos, que tienen propiedades fonoabsorbentes y que pueden generar soluciones
para, bueno, pues para colonizar una oficina, un espacio de manera original y con un coste muy reducido. Siguiendo con los textiles, también somos muy fans de los textiles. Los textiles generan la posibilidad de las cortinas fundamentalmente de hacer espacios diferenciados en una oficina, acotar zonas. El potencial decorativo es muy, muy interesante. Las cortinas visten los espacios, les dan calidez y a partir de ahora pensad en ellos como además un recurso fonoabsorbente. Es un 2x1, o sea, una cortina lo que me va a dar la posibilidad es de hacer un montón de cosas con ellas, de ocultar, de hacer espacios confinados, espacios que yo puedo aislar, generar una zona para ocultar o hacer una reunión o hacer una zona privada y en un determinado momento abrirlo al espacio otra vez de una manera muy rápida. Entonces las cortinas nos dan una versatilidad tremenda, también el que puedan hacer curvas y tenemos un montón de tejidos, por ejemplo los de Bauman, que son todos fonoabsorbentes con un poder decorativo ya, una estética mucho más evolucionada. Estos son tejidos también cortados a láser y también con propiedades fonoabsorbentes. Y otras aplicaciones que para mí me parecen fundamentales para las cortinas, no solo para tapar una ventana, sino para generar lo que llamamos interiormente un paño. Hacer, igual que aquí estoy panelando una pared y oculto una puerta, aquí hago lo mismo con una cortina y oculto ventanas. Hago que visualmente quede muy limpio el espacio, muy uniforme. Y esto en interiorismo es muy importante. Soluciones más caseras. Bueno, pues un armario no tiene por qué tener puertas de carpintería. Puedo usar cortinas y, además de generar pues, un espacio cálido, genera un espacio que mejora acústicamente. Una vez más, soluciones en hogar, soluciones en una zona de un armario. Esta imagen me parece interesante por ver cómo la profundidad de una mesa habitualmente de 60 centímetros puede caber perfectamente en una zona de un armario, una zona donde se integra una zona de trabajo y con una cortina lo puedo tapar. Son soluciones muy caseras, muy domésticas, pero son interesantes. ¿Veis? Más aplicaciones de este tipo de solución. O aquí con otro riel en curvo, donde puedo cerrar una zona y abrirla y disfrutarla unas horas del día, que ahora en los hogares o en cualquier oficina puede dar una solución muy interesante. Y este es un ejemplo que también me parece una buena reflexión. Es como el mismo espacio solucionado con tabiquería tradicional, un vestidor al uso, con un pasillo o un vestidor que simplemente se aísla de la cama con una cortina, mucho más económico, mucho más rápido. Bueno, es una solución diferente para que veáis las posibilidades que tiene este tema. He aprovechado la ocasión para pedirle a Jaime, el anterior conferenciante de estas ideas contagiosas, que me pasara unas cuantas imágenes de su centro, del CAO, de su coworking. Está muy bien pensado, la verdad es que es un espacio con unas soluciones, ya veremos después el tema del suelo, con la moqueta, y cómo han utilizado en ese espacio las cortinas de manera decorativa, pero sobre todo aquí veis la zona donde una cortina está tapando un cuadro eléctrico, o como una cortina está tapando una zona de almacenaje, y también como la luz se convierte, la cortina se acaba convirtiendo en una lámpara de luz ambiente, unificando el espacio, dando una limpieza visual. Esto genera orden, hace que el espacio sea agradable y que trabajar allí, pues bueno, sea muy distinto del tener una imagen con muchas zonas de almacenaje, un espacio totalmente ordenado y limpio. Ya hemos hablado de paredes, ya hemos hablado de techos, vamos a hablar de productos que ayudan a mejorar la fonoabsorbencia, la acústica de un espacio. Bueno, esto puede ser un tanto polémico ahora, ¿no? Lo de meterse en una cápsula para aislarse, pero son productos que tienen una solución muy interesante en espacios muy saturados de ruido, donde yo no tengo espacio para hacer una sala y genero una pequeña cápsula de reuniones que está muy bien aislada acústicamente y que se puede renovar el aire. Ojo, tampoco es que sea un problema. Ahora, al final de la charla, hablaremos también sobre temas de ahora todo este tema del virus, ¿no? Del aire y de la calidad del aire. El cómo podemos introducir este tipo de mobiliario en isla, en pequeños
huecos para concentrarte dentro de un espacio sin tener que generar una sala como tal, espacios mucho más versátiles, mucho más frescos, en este caso podéis ver una zona de tipo locutorio, aprovechando un pasillo, generando un rincón donde ese sonido, y esto es muy importante, este detalle, para trabajar bien el sonido, cuanto más cerca lo recojo, menos molesta. ¿Os acordáis de que el sonido va rebotando? Si yo al sonido le tapo la boca, es decir, no dejo que se propague, lo capturo nada más emitirse, esa dispersión del sonido es mucho menor. Entonces, la solución acústica, cuanto más cerca esté de la fuente de sonido, mucho mejor funciona, mucho más eficiente es. Bueno, ya lo veis. Diferentes soluciones integradas dentro de un espacio. Esta vuelve a ser de Born. Y bueno, empiezan a aparecer este tipo de separadores fonoabsorbentes también para reducir este problema de la emisión del sonido dentro de la zona de trabajo. Este tipo de elementos son móviles, se pueden acoplar y desacoplar, hacer que el espacio sea más o menos grande, deslizarse por el tablero de la mesa para generar una zona de 2 personas, de 3, acotar zonas muy rápidamente, quitarlos, ponerlos. Bien, es una solución interesante y que el fabricante de este tipo de materiales habla de que poner un material de este tipo equivale a separar las mesas 9 metros de distancia, es decir, está generando un beneficio importante. Este es el espacio Buzzi en Milán, en la última feria del Salone, en Tortona. Aquí podéis ver soluciones como el Buzzi Brax, que es integrar otra vez más un espacio dentro de otro espacio, pero que está y que no está, que en un determinado momento se confina, se cierra, se hace privado y en un determinado momento se abre para que se disfrute el resto del espacio y quede integrado dentro de la oficina. Y esta es una solución que a mí me encanta también, que es la tartana de Sancal, que es como, una vez más, el aislar el ruido en su foco, en la zona de conversación, y generar ese espacio acogedor, cookie, ¿no? Que te hace estar como en tu casa, ¿no? Esa similitud de que las oficinas empiezan a parecer a los hogares, en la calidez, en estar cómodo, en sentirte a gusto. Y esto nos lleva a otro elemento fundamental, que es el de la iluminación, y lo vamos a trabajar desde el punto de vista también acústico. Los absorbedores, los baffles de sonido, se pueden poner así, a modo de pegote, ¿no? En un problema de acústica lo soluciona a posteriori, es decir, cuando ya no tengo otra solución, le planto estas cosas colgando del techo, que son un poco terribles. Y esta es igual terrible, de igual formato, la solución es la solución es tardía. Sin embargo, ya están apareciendo un montón de productos que lo que hacen es capturar la fuente de sonido y además funcionar como una lámpara. Es decir, la lámpara es imprescindible en una zona de trabajo, pero le doy propiedades fonoabsorbentes. Entonces, es un 2x1, es una solución perfecta, idónea. El que las lámparas capturen el ruido debería ser una tendencia en iluminación pues fundamental, como de las más importantes, pienso. Todo tipo de modelos que se van desarrollando. Estos son espectaculares, es el Buzzi Plit. Y en el Revolta de Stiluz, aquí tenéis la lámpara que en sí es una varilla metálica y la solución, la variante fonoabsorbente para poder introducirla en oficinas, en espacios donde requieran un tratamiento acústico. Y esta pues, podría ser un do-it-yourself, una lámpara generada a partir de tejido que podéis comprar vosotros mismos y ejecutar en un tamaño enorme con un elemento sencillo. La vegetación, otro elemento importante a la hora de empezar el espacio. La vegetación, los elementos naturales son parte de la corriente del diseño biofílico. Genera relax, genera buen rollo, genera una bajada de los niveles de estrés. La vegetación transmite bienestar, es salud. Entonces, el introducir salud, introducir elementos vegetales, por ejemplo, plantas, hay bibliografía, hay plantas que, como estáis viendo, estas son plantas especialmente fonoabsorbentes. Si queréis plantas que sean más fonoabsorbentes, fijaros que sean con hoja pequeñita, con hoja
muy poblada, que lo que hace es capturar el sonido. Así que a partir de ahora, cuando veáis las plantas de vuestra casa, de vuestra oficina, pensad si son o no muy fonoabsorbentes. El tema de incorporar vegetación es otra de las corrientes que se están dando en el mobiliario. Este de Sincentroni, del estudio Mermelada. Aquí tenéis, por ejemplo, el típico muro de jardín vertical. Los jardines verticales son de tres tipos. Los tenemos los artificiales, de plástico. Después tenemos los naturales, con las pegas que suelen tener, que es que necesitan riego, que pueden tener plagas, que necesitan abonarse, mantenimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenéis otro tipo de jardines verticales que serían los liofilizados o preservados. Esto ya se está haciendo a gran escala, en ramos de flores, en rosas, tal, pues ahora se están haciendo jardines verticales con el proceso de liofilización. ¿Qué se hace? En una máquina de este tipo se mete la planta, se congela hasta que se queda... para el proceso de liofilización, la clave es la descongelación. Es una descongelación muy rápida que lo que hace es que no se pase por el estado líquido, se pasa la planta de congelada a gaseoso el agua que contiene. Entonces se queda preservada. Al quedar preservada, este es un ejemplo de un jardín vertical liofilizado. Ya es una planta totalmente natural, con todas sus propiedades naturales, pero que no tiene mantenimiento, ni necesita riego, ni necesita ningún tipo de cuidado, ni trae plagas, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de otro jardín vertical liofilizado. O ejemplos de un proyecto en el que metimos unos troncos que básicamente eran una solución económica, iban a ser pallets de un aserradero, y por 10 euros puedes comprar un tronco de 3 metros de altura, de 3,50 en este caso, y generar pues una solución vegetal, una solución en un espacio que acaba siendo una solución de bajo coste. Vamos a hablar de los suelos también como elemento fundamental. Para los creativos, los suelos es como dibujar sobre un papel con boli, es como escribir una carta con bolígrafo. Tirarse al suelo es incrementar la creatividad, es darle a nuestro cerebro la oportunidad de enfrentarse a las cosas de otra forma. Que no tenéis la oportunidad de esta pieza fantástica de Nani Marquina, unos cojines y a ocupar ese suelo. Si ese suelo además permite una buena adecuación a nivel acústico, pues mucho mejor. En este caso, un proyecto que hicimos hace unos años de desconfinar una oficina. Fue un proyecto de relativo bajo coste. Fijaros en los paneles de melamina color cerezo de los años 90, el suelo porcelánico de todo brillo que se llevaba en esa época. El trabajo fue básicamente hacer el espacio más apetecible, mucho más claro, mucho más blanco. Se cubrió todo de pintura, se preservó, se hizo una atmósfera, se pintó por completo y se le dio una segunda oportunidad. Se tuneó básicamente el espacio con pintura, manteniendo los techos. Se le dio un recubrimiento al suelo con una pasta niveladora de apenas un par de milímetros para acoplar una solución de pavimento, en este caso de PVC. Estos pavimentos se pegan directamente al suelo, se ponen muy rápido, sin desperdicios, son soluciones muy interesantes que también aportan un confort acústico y que una vez tengo ese suelo nivelado, puedo usarlo para ponerse el PVC, o en este caso también pusimos moqueta. La moqueta es otra de las soluciones fantásticas para poner un pavimento de una oficina, súper recomendable. Es un material que tampoco es nada caro, genera ambientes, genera la posibilidad de hacer zonas. Estas son las oficinas de Sancal con moqueta. El tacto que te da la silla de ruedas cuando estás trabajando en la silla de oficina sobre él. La colocación de este tipo de material son placas con rollo de 2 metros de anchura o en placas de 50 por 50 centímetros. Esta solución la adoptamos en nuestras oficinas recientemente y ahí lo veis. La colocación fue muy sencilla. En este caso se remontó también en paredes y donde había un enchufe se sacó sin ninguna dificultad. La colocación es rapidísima. Estas fotos son del mismo día. O sea, en una jornada una persona lo colocó todo y fue una zona de 20 y tantos metros cuadrados.
la calidez que da. Yo la verdad es que no os puedo decir más que ultra recomendable el poder trabajar sobre una moqueta. Y además, si tienes algún problema con el suelo, una mancha que no puedas sacar, esa plancha de 50 por 50 la remueves, la quitas y la sustituyes por otra placa que te puedes guardar y arreglado. Esta imagen me sirve para hablar de la siguiente parte que me interesa, que es evitar los cables. Aquí tenéis cómo hemos solucionado en nuestro espacio dónde está la zona de impresión y las CPU de los ordenadores. Las CPUs dan calor, hacen un ruido tremendo, son una fuente de malestar, en mi opinión. Cuanto más lejos estén, mejor. Podemos trabajar soluciones muy económicas para que las fuentes de informática de nuestras instalaciones queden lejos. Y se hace con un cable UTP, el típico cable de red, para los que los conocéis todos, el típico cable de módem económico. La solución que adoptamos nosotros es un intensificador de señal, lo que es un aparatito que se pone a la salida de la CPU, se conecta por HDMI, de cable de red a HDMI, y con otro cable de red se hace la instalación. Entonces se hace remota. Puedes llevarte ese señal del vídeo desde tu CPU hasta 60 metros de distancia. Aquí tenéis distintas soluciones. Es lo mismo, el mismo sistema. Un PC, una consola, una señal de DVD, lo paso al elemento, cojo el cable de red, otro elemento receptor y de ahí lo transmito por otra vez un cable HDMI a cualquiera de los elementos de vídeo y audio. Son soluciones que no llegan a los 100 euros y que nos permiten pues, generar una señal estable sin tener que recurrir a las inalámbricas, que ya sabemos que una señal de vídeo tiene mucha carga, nos puede dar problemas, conexiones que fallan. Entonces, pues bueno, pues es una reflexión que me parece muy interesante el poder utilizar este tipo de tecnologías que nos permiten desconfinar nuestra oficina con cualquier elemento transmisor. Hay transformadores de señal para cualquiera de los equipos que tengáis en vuestros hogares o en vuestras oficinas. E incluso podemos pasar por un cable de red un elemento que me transforma a un USB y poner el conector remoto de lo que es el teclado inalámbrico, el ratón inalámbrico, etcétera, etcétera, etcétera. O con ese mismo cable de red un elemento que me permite sacar al portátil del portátil una imagen a un monitor. Otras tendencias claras, esto ha llegado hoy esta semana mismamente de Punt, que es un elemento que es consola y que se adapta a la izquierda, es una consola doméstica y se convierte en un escritorio. Están habiendo un montón de productos que ya están siendo respuesta al problema que tenemos de confinamiento, de espacios reducidos. La tendencia, os lo he dicho antes, modular, espacios, elementos que se mueven con ruedas, que se pueden desplazar, que me llevo mi despacho, mi zona de almacenaje a cualquier sitio de la oficina o de la vivienda. Elementos nómadas. Todo esto es de Systemtronic, tiene un catálogo, son de aquí, son de la Comunidad Valenciana y tiene un catálogo muy interesante de productos de oficina, como este también. Y aquí, básicamente, las reflexiones, puedo duplicar el espacio solamente levantando el monitor, la CPU levantarla del suelo. Son pequeños gestos que hacen que un espacio de trabajo sea mucho más adecuado. No solo es por aprovechar el espacio en la mesa, si la mesa no es muy grande. Ojo, no os preocupéis los usuarios de Apple, que os conozco. Tenéis el vuestro, mirad qué bonito, ¿eh? Con su salida para su iPhone, a vosotros que os gusta la manzanita, los veganos. Ahí lo tenéis, bueno. Otra solución muy económica para que la mesa se convierta en un espacio útil al 100%. El monitor no me ocupe espacio y lo que veis aquí, el problema de la ergonomía, el que no acabe con dolores de espalda. El monitor tiene que estar a la altura de la vista. Ahora que trabajéis con portátiles, muchas veces en casa acabaréis doblados, acabaréis con problemas. Existen un montón de soluciones por 30, 40, 50, 60 euros que me permiten coger cualquier tipo de monitor con la típica toma BESA y generar este tipo de soluciones que ordenan, que me dan una sensación súper agradable al espacio, que me quitan cables, que me despejan el plano de trabajo para un monitor, para dos.
Aquí tenéis lo de la manzanita también, no os preocupéis, color plata, que lo sé, que sois muy, muy frikis. Y ahí tenéis también para los amantes de la manzanita. Todos los modelos. Bueno, otras cosas que me han parecido interesantes o curiosas como poco son las bombillas de luminoterapia. Gente que está teniendo problemas en sus hogares, en sus oficinas confinadas para tener luz natural. Estas son soluciones que en España nos parecen de risa hasta ayer. Y es que en los países nórdicos existen síndromes de falta de déficit de sol. Entonces la gente acaba deprimida en el otoño, en el invierno, por la falta de ese tipo, bueno, de la exposición a los rayos solares. Entonces este tipo de aparatos, este tipo de energy light, que lo llaman, no son rayos UVA, ojo, no tiene nada que ver con esto. Lo que hacen es compensar el déficit solar y combaten el abatimiento, el estado de ánimo, generan salud. Hay diferentes soluciones en el mercado y esta es la última solución que os quería enseñar. También ha llegado esta misma semana a Vitale y responde al problema de desinfección. Al fin y al cabo es un generador de ozono, lo que hace es estar funcionando constantemente, generando un flujo de ozono de unos 500 miligramos, aquí lo tenéis, y después puedes hacer un tratamiento cuando la oficina se vacía, que le mete un chute de ozono al ambiente y elimina cualquier tipo de patógeno, virus, es decir, limpia el aire. En gimnasios, en vestuarios, en cualquier espacio, van a ser cosas que vamos a empezar a ver posiblemente en más de un sitio ahora cuando nos podamos escapar del confinamiento. Y bueno, siento haberme extendido tanto, pero al final espero que os haya gustado toda esta información y a partir de aquí cualquier duda que podáis tener, adelante, para eso estamos. Me pasa un poquillo. Yo me iba a ir a por una cerveza, porque digo, si vas a ir, pues Ya sabemos ya. Preguntas. Eso, si tenéis preguntas, ir haciéndolas ahí en el chat. Han preguntado pautas básicas para iluminar una zona de trabajo. Ay, sabía yo que se va a salir. Bueno, a ver, lo esencial para eliminar una zona de trabajo es aprovechar al máximo la luz solar, por supuesto, la luz natural. Cuantas más horas podemos trabajar sin recurrir a la luz artificial, mejor para nuestra salud visual y para nuestro estado de ánimo. Es importante que la fuente luminosa no esté en contraste, es decir, lo ideal es que la luz venga del lateral de la mano no dominante. La mano dominante es la que usamos para escribir, entonces si la luz entra por el lado de nuestra mano dominante, cuando escribimos nos hacemos sombra, al igual que una luz que entra por nuestra espalda nos hace sombra sobre el plano de trabajo. Entonces, orientar la mesa preferiblemente con luz lateral y de la mano no dominante. Esa es una de las necesidades básicas. Después, cuando tenga que trabajar con luces artificiales, un consejo es que trabajéis poniendo luz detrás del monitor, sobre todo cuando estéis trabajando con el ordenador. Básicamente se produce lo que es el contraste. Hay un nivel de intensidad lumínica muy elevado, entonces es importante que la luz ambiente acompañe a la fuente luminosa que es ese monitor. Coger vuestro flexo doméstico y hacer la prueba. En vez de poner el flexo plantado al lado de vuestro ordenador, plantarlo cerca de la pantalla y tirar la luz contra la pared. Usar la pared para apantallar la luz, para que esa pared te devuelva la luz, no te dé una luz directa, sino que sea una luz rebotada, que haga que la luz ambiente suba y que no me genere dolor en los ojos el estar mirando un monitor y daños oculares. Después, no hace falta tampoco mucha cantidad de luz. Con 600, 800 lumens es suficiente. Eso ya depende un poco de gustos de cada uno. Después la temperatura de color. Los recomendados son 4000 grados Kelvin, que es una luz, lo que llaman luz día. Sabéis que la luz cálida son las que arrancan en 2500 grados Kelvin, que son las luces amarillas, y las luces frías es a partir de 4000 grados Kelvin, que son las luces que son azules, que parecen mortecinas, ¿no? Que cuando te ves parece que no hayas salido de casa. Sí. No, las luces 4000 son las más interesantes en cuanto, en principio, la reproducción cromática. Después hay otro tipo de
de datos importantes, que es el CRI de la bombilla. El CRI es el grado, es el índice de reproducción cromática. Eso quiere decir que no todas las luces reproducen los colores de la misma forma, no todas las fuentes luminosas. Cuando compréis una bombilla, si pone el CRI, es interesante que sea superior al 70%, 70, 80, 90% para zonas de trabajo. Cuanto más elevado es el CRI, hasta 100%, es que reproduce los colores de manera perfecta. Y creo que serían... Bueno, para mí también es muy importante en cuanto a iluminación el poder dimar, el poder regular la fuente luminosa. Que cada momento del día yo pueda decidir qué intensidad de luz tengo. Y eso es un antes y un después en la iluminación. Y en un espacio de trabajo es bestial el poder tener una fuente luminosa que sea regulable. A ver, Paco Ballester pregunta, tras el COVID, ¿cómo se van a plantear los espacios de trabajo? ¿Se han acabado los espacios de trabajo colaborativos? ¿Se volverá a los espacios unipersonales? ¿Están existiendo ya tendencias por parte de fabricantes de mobiliario de oficina en este sentido? Bueno, es un poco pronto para hablar de todo esto. Es el momento de que la gente tiene muchas ganas de hablar de todo y de hacer de oráculos y de hablar de lo que pasará. Lamentablemente, una vivienda o una oficina no se adapta en un día, ni en dos, ni en tres, ni con 100 euros a un cambio de tendencia. La tendencia puede ser fácilmente a generar barreras que nos obliguen a mantener una separación obligada, con señales en el suelo, como si estuviéramos haciendo cola, pequeñas marcas que sean económicas de poner, soluciones que sean muy fáciles y que tengan muy poco coste, porque pretender que en este país la gente haga un cambio en la oficina a una rapidez con esa premura va a ser imposible. También es el nivel de paranoia al que se llegue. Es un poco pronto para pensar que esto pueda generar tendencias en la oficina. La tendencia en la oficina ha sido generar espacios porque la comunicación tiene que ser mayor. Hay unas tendencias muy claras. Yo no tengo muy claro que esto vaya realmente a dar una tendencia a largo plazo. Robert Ortega te pregunta, ¿qué opinas de la tendencia en los últimos años de incorporar elementos de hogar e incluso ocio, como por ejemplo serían las oficinas de Google? Las oficinas de Google. ¿Qué opino? Que está muy bien. Google tiene una imagen fantástica respecto a lo que son sus oficinas, pero bueno, si seguimos un poco la evolución de Google, es todo de boquilla. Al final lo que está ocurriendo con Google es que está machacando a sus trabajadores y todo lo que era realmente antiguamente o todo lo que presumía Google de cultura corporativa, lo que he leído en los últimos 2-3 años es que todos esos privilegios los trabajadores ya los han perdido. Es decir, que vende mucho, que sales en los blogs diciendo que tienes toboganes, etcétera, etcétera, y que tienes billares y que tienes futbolines en tus oficinas. Al final no es tan cierto que esa cultura corporativa sea tal. Desde el punto de vista del diseño de los espacios, lo que no debemos caer, y esto es muy importante, es en tendencias, porque Google haga unas oficinas con tobogán, en Castellón ya hay una empresa que tiene un tobogán en las oficinas. Bueno, pues bien, ¿no? Realmente un espacio de trabajo debe de responder a la cultura corporativa de la empresa. ¿Qué quiero decir? Si mi cultura corporativa es la comunicación a los trabajadores, es que haya un compartir claramente la información, porque es trabajo en una organización horizontal donde la información tiene que fluir, donde tienen que haber reuniones esporádicas muy frecuentes con el tipo de mobiliario que debería haber, es el que os he enseñado antes. Es un mobiliario nómada, que tal, ¿ya? Lo que tú no puedes decirle a un trabajador es, mi cultura corporativa son las reuniones, compartir información y después que tenga que meterme en una pecera y aislarme. Es decir, el diseño no es postizo, el diseño tiene que responder a lo que la cultura corporativa de la empresa necesite. Y hay veces que es un espacio abierto donde la comunicación es fundamental y otras donde es todo lo contrario. Es decir, caer en modas porque todo el mundo está haciendo open space, mi oficina para mi empresa tiene que ser open space, puede ir en contra del funcionamiento de la empresa. Y puede ser la mayor de los errores que puede cometer una empresa.
No sé si me explico por dónde va la cosa. Sí, sí. No es que haya mejores o peores cosas, es que la solución tiene que ser la adecuada para cómo tu trabajo se desarrolle para que tu empresa consiga generar el valor en sus procesos habituales. ¿De acuerdo? Yo te quería preguntar, es que no sé si ha sido cuando estaba al principio, que no te oía muy bien. Si nos vamos ahora a plantear el trabajar desde casa, la mayor inversión que tenemos que hacer debe ser en la silla, o tenemos que invertir aparte de en la silla en algo más, económicamente, digo, porque... Yo invertiría en cosas que me pudiera llevar, siempre. Porque algo que me puedo llevar no se queda en el sitio. Es decir, lo puedo usar en una buena silla, que es un buen elemento, una silla del tipo que habéis visto, con regulaciones sincro, según qué calidades y accesorios que le pongo, pues es como un coche, con brazos y tal, el respaldo. Son piezas que están entre 250, 300 euros. Y bueno, diremos, 250, 300 euros, pero bueno, pero es que son sillas que te van a durar un montón de tiempo y que te van a dar una calidad de vida que lo vas a amortizar en poquísimo tiempo. Una buena silla, efectivamente, Eva, para mí sería básico. Y después muchas de las soluciones que os he enseñado al final de la charla, elementos que me quiten cables, elementos que me ordenen el espacio. Para trabajar a gusto hay que trabajar en un espacio limpio, donde tengo todo a mano, donde no me tengo que estar levantando 50 veces o donde no me tengo que distraer. Entonces, cualquier cosa que haga que mi eficiencia gane, va a ser una buena inversión y son soluciones muy económicas las que os he tratado de enseñar en ese aspecto. Una mesa despejada y quitar trastos y ordenar, eso no vale dinero. Creo que por ahí serían las primeras cosas y después una lamparita decente que me permita jugar con la luz y trabajar de manera cómoda. Vale. Si no hay nada, ¿hay más preguntas? Porque como hoy no están muy preguntones. No están preguntones. Hoy no están preguntones, no. Pasa la diapo. Muy bien. Ah, no, espera. Ah, no. Te han dado la enhorabuena por la exposición. No han preguntado. Muchas gracias a todos por estar ahí. Lamento que se haya alargado un poco más de la cuenta, pero la verdad es que me costaba recortar. Sí. A ver, que como veis, la semana que viene continuamos con ideas con ideas contagiosas, con Josep Martí, con Copies versus Artes, el por qué nos amamos y por qué nos odiamos. Y el 30, que es jueves, porque el 1 es festivo y vamos a intentar respetar, porque aunque estemos en casa, intentaremos respetar ese festivo. María y Lorena de Ginseng nos hablarán de proyectos que comunican valores. El mes de mayo también lo tenemos completo todos los viernes, o sea que esperamos veros a todos y a todas estas semanas y muchas gracias por apuntarte al carro, Santi. A vosotros, la verdad es que un gustazo poder colaborar como siempre con la escritora. Un placer. Venga. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Venga, buen fin de semana. Hasta luego. Muchos besos y muchos ánimos. Igualmente.